Mi nombre es José Ventura. Voy a exponer el uso de baremos. Cuando me piden uno de los cuestionarios que he validado, me solicitan junto con la prueba y todo eso los baremos. Por aquí hay otro también que me dice, por favor, podría compartir los baremos, y aquí piden incluso los puntos de corte. La pregunta es de dónde provienen los baremos, ¿no? Los baremos están sujetos a tabla, con tablas donde existen las puntuaciones de la prueba que aparece en este lado de aquí, ¿no? Y que luego con la tabla aparece una tabla en el lado izquierdo o derecho como aquí, ¿no? Donde se logra observar puntuaciones convertidas. En este caso, puntuaciones T. También pueden ser puntuaciones Z, centiles, coeficientes intelectuales o percentiles. Lo más frecuente que uno va a encontrar en los baremos son los percentiles. Pero esta forma de interpretar tiene una lógica que pocas personas logran comprender, que es examinar en qué medida la puntuación obtenida en el test, por ejemplo, que obtenga un puntaje 41, con qué puntaje equivalente le corresponde. Es decir, sacar 41 en este test corresponde con tener un puntaje T de 58. Entonces, el propósito de los baremos es lograr a partir de una persona, ¿no? Una persona y sus respuestas en un test, poder comparar cómo le ha ido con un grupo de referencia. Los baremos provienen de una clasificación bastante conocida que se llama test referidos a la norma y test referidos al criterio. En los test referidos a la norma, tiene que ver con comparar el desempeño de un estudiante en relación con el grupo, que esto suena a los baremos. Mientras que los test referidos al criterio es comparar el desempeño del estudiante en relación con criterios, estándares o puntos de cortes determinados. Esto proviene de Glasser, que en 1963 plantea en este artículo esta clasificación que luego se utiliza muchísimo en el contexto más de educación y que luego llega a la psicología. Y cuando Glasser también habla de la medida referida a la norma, dice cuando tales normas de medida son usadas, en particular los estudiantes o el logro de los estudiantes, es evaluado en términos de comparación entre su desempeño y el desempeño de otros miembros de un grupo, ¿eh? Y de pronto aquí algunos se podrían preguntar, ¿y cómo sé que los baremos provienen de la clasificación de los test referidos a la norma? Revisando el manual del International Test Commission, que es un manual a nivel internacional que permite tener pautas y lineamientos sobre el uso de pruebas psicológicas y educativas, encontramos que cuando traducen al español la versión en inglés, norm viene a ser el equivalente a baremos. Y en la página 97 de este manual también hace alusión a las norms. Entonces, norms ya sabemos que en Spanish es como baremo, ¿no? Entonces, el baremo, que nuevamente hacen esa alusión, ¿no? La validez de referir a la norma, ¿no? Tiene que ver con comparar puntuaciones de un individuo con respecto a un grupo, ¿no? Es esta comparación de uno contra un grupo de personas. Cuando nos habla en el 2.6, este manual de International Test Commission, sobre puntuar y analizar los resultados del test con precisión, ¿no? Aquí nos dice en el 2.666, asegúrese de que no se saquen conclusiones erróneas debido a la utilización de baremos desfasados o inadecuados para las personas evaluadas. Nos habla de cómo es una tabla, porque en esencia es una tabla, como presenté al inicio, y que esta tabla tiene una media, una desviación estándar y una distribución de frecuencia, como presenté al inicio, que al pie de la tabla tenía esta información. Este señor también nos habla sobre pruebas de aprovechamiento y estandarización, es decir, en su capítulo que habla de este tema, específicamente medición con referencia a la norma y el criterio, nos habla de algunos puntos esenciales de las normas, que he resaltado en color rojito. Las normas indican la posición de una persona en la prueba, es decir, los baremos tienen que ver con medidas de posición, correcto, porque es ubicar a la persona en una nueva puntuación. Si saca 20 en el test, ubicarlo en una nueva escala. En esa nueva escala, que normalmente es un percentil que va de 1 a 100, me está diciendo que con 20 ocupa el lugar 50 de esa escala. Es una medida de posición, me indica dónde está posicionado con ese valor directo que está sacando del test. En el apartado transformación e interpretación de los resultados, ¿no? Acerca de los baremos. Y como es un libro en español, ya nos habla de la palabra baremos y no normas, ¿no? Y nos dice que son transformaciones necesarias si es pertinente, además de las indicaciones básicas para la interpretación debidamente de cualquier puntuación. Los baremos son utilizados para la interpretación, para las medidas estandarizadas,
Él también en su sección de libros donde habla sobre interpretación de los resultados, nos habla de los baremos y nos habla de los rangos percentiles que suelen basarse en ellos y nos da incluso una interpretación de cómo se podría interpretar los percentiles. He mostrado 4 libros clásicos y 4 libros de gente bastante experta para hacerles entender lo siguiente, de que los baremos están enmarcados en una clasificación sobre la interpretación del test. Ojo, interpretación, ya lo apliqué, me va a servir simplemente para saber qué cosa dice eso y hacerlo en un reporte, en un informe psicológico. Pero no se trata esto en el marco de la investigación. Esa es una primera distinción que podamos tener. Pero ¿qué pasa con el tema de la investigación? ¿Podremos usarlo en ese marco? Pues vamos a ver. Primero tenemos que pensar en cuáles son los objetivos de mi investigación. Y en el contexto peruano, yo que me dedico a esto, puedo saber más o menos cuáles son los objetivos más frecuentes. Examinar la relación entre A y B, por ejemplo, porque usamos muchísimo estudio correlacional en el contexto peruano, correlacional bivariado incluso en las tesis, de 2 variables. O brindar evidencias de validez, porque lo otro que aparece mucho en las tesis peruanas es el tema de los estudios instrumentales, estudios que revisan las propiedades psicométricas de un test. O identificar las diferencias entre, que a veces se suele hacer programas de intervención y quieren examinar las diferencias entre antes y después de una aplicación de un programa de intervención. Estas son las 3 formas más comunes de hacer investigación en el contexto peruano y diría yo que la más común incluso es las correlaciones bivariadas, las correlaciones de dos variables en estudio. Bueno, como yo sé que estas son las más frecuentes, hice un estudio que se publicó este año, pero específicamente de producción científica de mujeres o de psicólogas que investigan en el Perú. Y revelamos que en el tema de la estrategia de investigación más frecuente, desde la clasificación de Atto, López y Benavente, es la estrategia correlacional la que más se utiliza. Este es un argumento para sostenerles de que realmente lo correlacional es lo más frecuente. Pero de repente alguno no me quiere creer aún. Me dice, no, eso no me convence. Entonces hice algo bien simpático, hice web scrapping. Web scrapping es una técnica computacional que permite como que rasgar algunas páginas web, obviamente páginas de acceso abierto, de acceso público, ¿no? Como el Renati, que en este caso es la página que yo hice, para sacar del conjunto de tesis que están en el Renati, que es el Registro Nacional de Tesis del Perú, ¿no? Sacar algunos títulos y observar esos títulos aleatoriamente, al azar, mire. Y me voy dando cuenta, yo saqué 5.000, pero obviamente no puedo poner los 5.000 en la pantalla. Es muchísima información. Así que saqué al azar algunos y nos damos cuenta esto que les digo. Mire, dependencia emocional y violencia. Ahí está, 2 variables y les apuesto que han utilizado su coeficiente de correlación. Felicidad y trabajo en la psicología, 2 variables, correlación. Relaciones intrafamiliares, ideación suicida, 2 variables, correlación. Resiliencia y calidad de vida, 2 variables, correlación. O sea, esto evidencia que no estoy tan descabellado al pensar que es la forma de investigación más frecuente. Ahora, cuando uno requiere examinar la relación entre variables, tiene que utilizar una técnica estadística, de forma tradicional mediante los coeficientes de Pearson o Spearman, de forma un poquito más sofisticada, pero necesitamos más datos como los modelos de ecuaciones estructurales. También podemos ver a partir de estos modelos correlaciones latentes, o los famosos análisis de redes que últimamente se están popularizando bastante. Son 3 formas de hacer análisis estadístico. Ninguna de esas 3 incluye el baremo. ¿Qué incluye? El puntaje directo, como la persona responde directamente, lo que sale después de sumar todos los ítems que ha respondido en mi test. No incluyen los baremos, en este caso los percentiles, que son la forma más convencional de utilizar el baremo. No incluye rangos percentiles. Se trabaja directamente con las puntuaciones directas. Scopus es la base de datos más importante a nivel mundial. Y cuando ustedes hagan un filtro en Scopus, y si de repente dicen yo no sé usar Scopus, basta con que pues, al momento de tener acceso a Scopus se copie este comando, ustedes van a acceder a esta misma búsqueda que he hecho yo. Y si buscamos alguno de estos títulos, muchos de ellos incluyen ecuaciones estructurales y correlaciones. Algunos poquitos incluyen redes, como digo, porque es algo que se está popularizando todavía hace unos pocos años. Pero de repente aún no me creen, aún podría alguien insistir, pero yo quiero utilizar los baremos en investigación, yo quiero usarlos porque parece que así me han enseñado. Si yo tuviera percentiles,
y mis pruebas tienen pocos ítems, por lo tanto sus puntuaciones son cortas, va a suceder como esto de aquí. Miren, que hay 0,00111. O sea, si la persona saca 1 en mi test, ¿le corresponde un percentil 14, un 13, un 12, un 10? ¿Cuál le corresponde? Se dan cuenta como que no hay un nivel de decisión o no nos ayuda el baremo a tomar decisiones y a clasificar a las personas, que eso en el fondo es el baremo. Entonces, de repente digo, los percentiles no son la mejor opción, porque tampoco siempre se puede utilizar percentiles, porque miren, no nos ayuda a clasificar. Entonces digo, de repente voy a usar decatipos. Los decatipos son otra forma de baremar, son otra forma de transformar las puntuaciones. Deca de 10, como distribuye en 10, ¿no? ¿Ven? Esa es la gran limitación del baremo, que al transformar no nos va a ayudar a ubicar a la persona si es que las puntuaciones del test, como digo, son cortas. Ya, pero independientemente de eso, vamos a ver qué sucede. Si yo calculo el puntaje directo de soledad, bienestar y autoestima, que son estas tres variables, me sale que en promedio las personas tienen 5.6 de soledad, 9.9 de bienestar y 23.53 de autoestima, ¿no? Y un poco me muestra también la desviación estándar, los mínimos y los máximos. Cuando utilizamos los puntajes transformados, en este caso decatipos, miren qué sucede con la media. La media como que fluctúa, la que más fluctúa es la autoestima. ¿Y por qué fluctúa tanto? Porque ahora la escala no es una escala que va de 10 a 33, es una escala que va de 1 a 10. Acabo de transformar la puntuación que me dio el sujeto y la he puesto en otra escala. Es como que yo medí en metros y ahora estoy interpretando en kilómetros. No es lo mismo, ¿no? O yo medí en centímetros y ahora estoy interpretando en metros. Hemos transformado la escala. Pero esa transformación a nivel de estadísticos descriptivos está produciendo diferencias, al menos donde los rangos eran más amplios, donde las diferencias entre el mínimo y el máximo eran mayores. ¿Y qué pasa si yo ejerzo otra transformación en quintiles? Miren, nuevamente, las medias se acortan, y se acortan obviamente porque ahora el mínimo y el máximo son más pequeños. Mínimo 1, máximo 5. Y nuevamente, la transformación ha hecho que yo ya no esté hablando directamente de puntuaciones. Ahora estoy hablando de rangos percentiles o de porcentajes que quiero hacer, y esa es otra unidad de medida. Eso ya no son los datos que yo tenía, son otras propiedades. ¿Qué pasa con los coeficientes de correlación? Miren, los coeficientes de correlación con puntuación directa entre estas variables, 0.38 entre soledad y bienestar, soledad y autoestima 0.12, bienestar y autoestima 0.23. En decatipos, veamos, casi se mantienen en cuanto al primero, miren, en cuanto al segundo también están por ahí, el tercero también están por ahí. Ya cuando cortamos más los datos, miren qué pasa con las correlaciones. De pronto se van como que al menos la última se va distanciando un poco de la inicial, ¿no? Va disminuyendo un poquito más. Esta disminución puede deberse, como les digo, al tema mismo de la transformación que se hizo. Pero de repente alguien observa los datos y dice, pero no pasa mucho, o sea, no ha cambiado mucho en realidad. Claro, y es que el problema de utilizar los baremos no es un problema de cálculo. El cálculo no va a cambiar mucho, como acá pongo, ¿no? Sino es un problema de interpretación. Porque he puesto este coeficiente, que es el coeficiente de Spearman, que es el que más se utiliza en psicología también, y aquí está la fórmula, pero que el coeficiente de Spearman tiene dentro de sí una transformación. Toma el valor que le dan y lo transforma. ¿Cómo lo transforma? Miren, de esta manera, como que el valor que le damos al momento de calcular lo pone en un rango. Pero un momento, yo ya vengo con datos de rangos y estoy utilizando percentiles o decatipos o quintiles. Esos son rangos ya. O sea, estoy el rango convirtiéndolo en otro rango. Y aquí hay un detalle, miren, si yo hago eso, como bien dice aquí, entonces los valores de decatipo y quintiles han vuelto a ser transformados. Si ya los transformé una vez, entonces estoy haciendo una segunda transformación. Aquí viene un detalle. ¿Cómo interpreto eso ya? Ese valor, ese puntaje, ¿qué me está diciendo de las personas? El rango del rango, como les digo, ese es el problema de los temas de los baremos. No es un problema de cálculo, probablemente no varíe mucho, pero es el tema de la interpretación. ¿Qué estoy interpretando? ¿No? Y eso es lo que quería enfatizar aquí. Bueno, y esta es la fórmula, esta es la manera, digamos, manual que se saca el coeficiente de Spearman. Solamente lo he traído para que examinen que lo que hace es, con los valores que se le da, los transforma en rangos. Pero como decía, bueno, y luego saca una diferencia de rangos. Pero
ya es un rango, pero lo que yo le estoy dando ya es un rango. Lo que debería de darle es un valor numérico, cuantitativo, ¿no? No un rango, porque es el rango del rango, y ahí ya se alteró la interpretación. Algo muy similar sucede con la D de Cohen cuando se pretende examinar diferencias. También en relación con las D de Cohen o las diferencias en autoestima. Esto es por varones y mujeres. Hice una diferencia, mire. Cuando es con el puntaje directo, o sea, el puntaje sin transformar, sin utilizar el baremo, y cuando es con el puntaje de decatipos y quintiles. ¿Hay fluctuaciones, como logran verlo? Sí hay fluctuaciones, ¿no? Pero nuevamente, esta fórmula de la D de Cohen hace una transformación. Lleva los puntajes a otra escala de medida llamada desviaciones estándar, ¿no? Entonces es como que esta pista que era de kilómetros, ahora le he llevado una pista que es desviaciones estándar en la estadística. Nuevamente he hecho otra interpretación, pero si yo ya tenía transformado los puntajes en rangos, ahora los rangos los estoy convirtiendo en desviaciones estándar. Nuevamente, ¿qué estoy interpretando? No es un problema de cálculo, es un problema de qué voy a interpretar con los coeficientes que estoy sacando. Por eso en investigación, para no complicarse la vida con esto, se trabaja con la puntuación directa, con el objetivo de que al ser transformado con los coeficientes que utilizamos, no surjan estos problemas de interpretación. Que, como digo, de pronto los decatipos o quintiles tienen utilidad en el uso clínico, en el uso educativo, cuando se compara un individuo con un grupo, pero como en investigación se comparan grupos con grupos, no resultan productivos, se atenta contra la lógica y no tienen mucho sentido en su utilización. Ahora, ¿qué hacer si mi asesor de tesis me solicita los baremos de las pruebas? ¿Qué hacer ante esto? Bueno, tengo algunas propuestas. No es pelearse de pronto con el asesor, sino es tratar de explicarle las razones de la no utilización. Primero, indique que no son necesarios porque no corresponden con mi objetivo de investigación. Asesor, mi objetivo de investigación es correlacionar. Si yo voy a correlacionar por las razones que ya les mostré, voy a alterar las interpretaciones, no tiene sentido usar los baremos. No, mi objetivo es correlacionar o hacer una revisión de las propiedades psicométricas. Voy a alterar las interpretaciones, prefiero trabajar con los puntajes directos que tienen más facilidad, porque varias de las fórmulas que utilizamos en estadística, en psicología, ya hacen transformaciones. Entonces es la transformación de la transformación. Y eso es un problema. Segundo, la lógica del baremo, le dicen eso al asesor, ¿no? Es comparar a un individuo con un grupo. Y yo voy a comparar puntuaciones de grupos con grupos. O voy a relacionar variables con variables de puntuaciones de grupos. Tampoco tendría mucho sentido. O sea, la lógica del baremo no se aplica al objetivo de investigación que estoy utilizando. Tercero, si utilizo los baremos en las técnicas estadísticas, probablemente no exista problema con el cálculo, pues las variaciones son mínimas, pero sí de interpretación. Y estas técnicas estadísticas, las más utilizadas, Pearson, Spearman, ecuaciones estructurales, análisis de redes, que ya les demostré que son las más utilizadas, porque eso es lo que aparece en la literatura de bases de datos importantes como Scopus, no utilizan estas herramientas o no utilizan los baremos para hacer los cálculos. Trabajan directamente con los puntajes directos. Seguro se están preguntando, ¿y hay algún autor que lo sustente? Todas las referencias utilizadas en esta presentación son los autores que sustentan lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí está un poco las PPTs, podrían entrar a los documentos, muchos de ellos están en acceso libre en Internet para poder fundamentar el no uso de los baremos. Muchas gracias con todos.